Bueno, Pilcopata es la capital del distrito de Cosnipata. Se encuentra entre las desembocaduras del río Pilcopata y el río Tono. Está a una altura de 600 metros sobre el nivel del mar. Allí está asentada la población de la capital del distrito, conformada por habitantes venidas de diferentes zonas y también gente que es descendiente ya de nativos también. Bueno, yo soy oriundo de la ciudad de Cusco, soy cusqueño. Yo soy zootecnista, he estudiado en la Universidad de Cusco y yo vine hace 30 años acá a Cosnipata, justo a trabajar en un fondo que actualmente conduzco, dedicado a las crianzas, a la explotación de la madera y la agricultura tradicional que llevamos acá. En el tiempo que he vivido he trabajado caña para el aguardiente que se llama el cañazo. He trabajado arroz en pozas, que es el sistema que queremos introducir en todo Cosnipata para que la gente se pueda dedicar a la producción de arroz con riego. Cosnipata tiene condiciones para este tipo de trabajo. Si esto se llevara a cabo, Cosnipata de repente sería uno de los graneros de la región Cusco o de todo el sur peruano, produciendo arroz. Para esto ya se ha hecho campos demostrativos. En esta oportunidad impulsado por el Promano y anteriormente también ya practicados por algunos productores. Lo que está faltando es que para este tipo de trabajos que la cooperación internacional nos apoyaría para habilitar terrenos para este tipo de trabajo, o que el gobierno central promueva una política agrícola favoreciendo este tipo de cultivos, lo cual hasta ahorita no lo hace. El Ministerio de Agricultura, que pertenece al gobierno, solamente es un ente normativo, no apoya financieramente ni técnicamente. Como en todo periodo de turno, siempre los pueblos como nosotros somos bastante olvidados, de repente marginados. Todavía el centralismo es fuerte en el Perú. De algún modo se está avanzando en la descentralización, en compartir los presupuestos con los gobiernos locales. Se está avanzando un poco en esto, pero que todavía no tenemos la suficiente autonomía económica, inclusive administrativa. Siempre todavía domina el centralismo. De repente de acá a unos años se consolide y realmente funcionan los tres niveles de gobierno, los gobiernos locales, regionales y el gobierno central. Por ser tan poderoso el gobierno central, los pueblos como los nuestros siempre seguimos postergados, desatendidos, de repente hasta ignorados, ¿no? Porque el centralismo capitalino es bien absorbente y es prácticamente la que domina y maneja el país. Los pueblos donde hay biodiversidad no deberían ser pobres, deberían tener mejores niveles de vida, ¿no? Pero ¿qué pasa? Justamente en estas zonas, por la lejanía, no tenemos buenas carreteras, no tenemos carreteras vecinales, los pueblos que existen en estas zonas no tienen los suficientes servicios básicos, no hay infraestructuras educativas, también carecen de energía. Entonces eso hace de que la gente tenga un nivel bajo de vida. Y por otra parte, los productos que se trabajan tradicionalmente en esta zona, por el mal estado de las carreteras y por la lejanía a los mercados, no tienen valor. Entonces, por eso que nuestra población, a pesar de que trabaja bastante, es pobre.
si hubiese un buen programa de repente a mejorar estos productos en calidad y en cantidad, y de repente industrializarlos para darle un valor agregado, podría mejorar el nivel de vida de los habitantes que estamos asentados en estas zonas donde hay riqueza de biodiversidad. Nosotros queremos vivir en estas zonas, pero no como ecologistas radicales, ecologistas moderados. O sea, queremos respetar nuestro medio ambiente, nuestra naturaleza, pero que también nuestra población tiene la necesidad de desarrollar actividades productivas propias de nuestra zona que se han trabajado de repente desde la época de los incas. Entonces, esta zona pues, no puede ser enteramente reservada, ¿no? Se tiene que compartir entre la conservación y el desarrollo, bueno, que está de moda también sostenible, ¿no? Bien, yo pienso que precisamente la ecología profunda, tal y como la entendemos, pasa precisamente por el principio de la vida. Nada que tú hagas contra la naturaleza deja de repercutir en contra del ser humano. Y el modelo está en las poblaciones aborígenes. Las poblaciones aborígenes vivieron larguísimo tiempo a lo largo de toda su historia, la historia de su estadía en esta región de bosques y ríos, vivieron así sumergidos en medio del bosque, y en medio del bosque están sus divinidades, están sus seres mágicos, están sus chamanes, están todo el mundo y sus madres, las madres de todos los elementos que hay en la naturaleza. De manera que nosotros, desde aquí, no entendemos la ecología como algo separado, el medio ambiente o la salvación de las ballenas, sino que lo entendemos como la salvación del hombre que necesita su propio hábitat, que necesita, como ha sido la tradición de las poblaciones aborígenes de esta parte y de todas las partes del universo, a lo largo de su historia y a lo largo desde tiempos milenarios de una vida integrada profundamente en ese espíritu de cierto animismo, viviendo en medio de la naturaleza. Pues no, yo creo que el gran problema del Perú está en que en estos momentos es el último de los países de América Latina, en una encuesta que se acaba de realizar, es el último de los países del mundo y es el país, uno de los países que más rica diversidad biológica tiene. Y la verdad es que esto es así un poco cuestionador porque lógicamente la densidad de la población ha sido mucho mayor. Nosotros estamos creciendo de una manera muy notable. Nosotros estamos, además de al mismo tiempo de crecer, hacer que las ciudades ocupen lugares preeminentes dentro de la demografía regional, y lógicamente las cosas tienen que ir cambiando, eso lo entendemos perfectamente, pero se entiende que esta rica biodiversidad está ahí al alcance de la mano y hay una suerte de dominación cultural de la cultura envolvente a la cual no somos capaces de renunciar para poder levantarnos y decir: aquí está nuestra vida, aquí está nuestro futuro y aquí está nuestra inteligencia. Creo que una de las formas originalmente más profundas de transformación de esta visión es entender el mundo como una diferencia, una diversidad cultural que acoge a lo indígena, lo nativo, las tecnologías nativas, pero al mismo tiempo integra otros avances de la civilización occidental que han podido ser más exitosos o notables. De modo tal que me parece que el gran desapego, la gran dificultad está cuando se imponen, lo mismo que la acción evangelizadora, se imponen normas de fuera que no tienen ninguna actitud de escucha. Y lo mismo se aplica también
a todo lo que es el mundo de la tecnología, el mundo de las tradiciones, el mundo de la sabiduría, del conocimiento de su propia realidad. Todo lo que se impone y todo lo que es extractivo no mira con cariño a aquello que está en el medio ambiente, ni tampoco descubre la riqueza de la diversidad que hay en su propio espacio. I like this question. This is a very interesting question. Do all poor countries have incredible biodiversity resources, or is it the fact that all countries with incredible biodiversity richness happen to be poor? I think one of the interesting things is if you look at global development, how most of it's happened. I mean, certainly coming from the English point of view, most of England was used. I mean, England does not have very many areas of naturally protected areas that maintain endemic species. I mean, it really was used up. Now most of England is has a lot of agricultural use. And when you come down to places like Latin America, what you see is that thankfully infrastructure is being developed very differently. If you just the example, the difference between going from Brazil to Peru, the ability for a country or a government to implement a system of roads and access points in order to use and get access to natural resources here has been very, very complicated. And especially in Peru, we're much further behind than Brazil. Brazil now with the Interoceanic is beginning to kind of expound this development strategy, which is you build the access to the resources first, and you focus on creating a great kind of transport network, and then you're able to very quickly and very cheaply get access to the natural resources. Peru has not managed to have that same development strategy. It has focused more on these isolated development areas that then still struggle, as with Manu, to have a proper road network and a proper infrastructure to export and import products. That poverty, in a way, and that inability of countries to have a cohesive development strategy has benefited the development and exploitation of natural resources. It has slowed it. So I think that is one of the reasons why definitely in poorer countries you find larger areas which are less impacted, because quite frankly the ability to get in and exploit the natural resources is not there. Now that's changing. And it's now becoming easier and easier, and there's more money being funneled in, as we see with the Trans-Amazon Highway, to develop these areas, which is going to put an enormous strain. But I also think that, you know, Peru, I mean, most of my knowledge is based on my experience of Peru. I think also there's a different relationship to the environment here. I think it's if we go back to maybe what our grandfathers felt in Europe, the idea of the interconnectedness of land, that there is a very different cultural vision of what land is. And most people here have a burning desire still to be landowners, and there's still a very strong relationship with, you know, property. And what that's done is it means that people have managed to confine themselves to smaller areas to really work on things, and only things like the big agricultural cooperatives were able to expand by joining people together, so that even the development has even been on almost on an individual level. You have very few major timber companies coming into, for example, Manu, to help develop a timber market. So that lack of infrastructure is probably the first reason that these countries, the poorer countries, are able to survive and maintain such wide and varied ecosystems. But it's also natural geography as well. I mean, you know, England would never compete with a place like Peru in terms of biodiversity. Never, because quite simply the ecosystems that England has and its place in the world never would have the same amount of resources. I mean, the amount of rainfall, sunlight, you know, the difference in altitude changes, the fact that there's the Andes mountain range, and all this stuff affects that. So I think that certainly, I mean, we look at in Latin America, there is a huge degree of kind of luck in that it, you know, it has all the geographical features, and then the fact that it has not had as much development and it has not had as much economic growth per se, that it has been much slower to exploit its natural resources, which has left
thankfully, these large areas which hold this incredible biodiversity. He estudiado en la Universidad de Cusco y yo vine hace 30 años acá a Cosipata, justo a trabajar en un fondo que actualmente conduzco, dedicado a las crianzas, a la explotación de la madera y a que se pueda dedicar a la producción de arroz con riego. Cosipata tiene condiciones para este tipo de trabajo. Si esto se llevara a cabo, Cosipata de repente sería uno de los graneros de la región Cusco o de todo el sur peruano, produciendo arroz. Población de la capital del distrito, conformada por habitantes venidas de diferentes zonas y también gente que es descendiente ya de nativos también. Bueno, yo soy oriundo de la ciudad de Cusco, soy cusqueño, yo soy sote. Bueno, Pilcopata es la capital del distrito de Cosipata, se encuentra entre las desembocaduras del río Pilcopata y el río Tono. Está a una altura de 600 metros sobre el nivel del mar. Allí está asentada la cultura tradicional que llevamos acá. En el tiempo que he vivido he trabajado caña para el aguardiente que se llama el cañazo. He trabajado arroz en pozas, que es el sistema que queremos introducir en todo Cosipata para que la gente